Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial generativa. Parece que fuera una aplicación que existe hace años, pero la salida de ChatGPT al público es increíblemente reciente. El 30 de julio se cumplen recién 8 meses desde que fue lanzada y la aparición de ChatGPT trajo consigo un nuevo tema de conversación. ¿Estamos preparados para convivir con la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo va a afectar nuestros trabajos, la educación de nuestros hijos, la política y la economía de nuestros países? Amárrense y prepárense. Informática acelerada, el aprendizaje automático. Hoy vamos a hacer un tema de Nirvana desde cero. 300 millones de personas tendrán que dejar sus puestos de trabajo. Antes de empezar, quiero que me acompañen a escuchar una canción. Freddie Mercury tenía uno de los registros vocales más increíbles que se hayan oído en la música moderna. En algunos reportes se habla de que abarcaba 3 octavas y media y en otros que llegaba incluso a las 8 octavas. Pero nunca cantó Thriller de Michael Jackson, o al menos nunca grabó una versión en estudio, y hasta donde sabemos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tampoco se grabó a sí mismo cantando un corrido norteño. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. En TikTok y YouTube está lleno de videos de músicos, políticos o personalidades de televisión cantando canciones que suenan idénticas a las grabaciones de estudio, pero con sus voces propias, o no tan propias en realidad, porque se hicieron en programas de inteligencia artificial generativa y realmente se puede hacer de todo. No lo soñé, yeah. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, yeah. Pero así como se hace con música, también se puede hacer con imágenes. Hace unos meses se volvió viral una imagen del Papa Francisco con una ropa bastante inusual. Y por estos días también aparecieron fotos de una supuesta detención de Donald Trump por las calles de Estados Unidos. Ambas fueron creadas por una inteligencia artificial que se llama Midjourney. Y entonces aquí vamos a ver todo el historial de todos los prompts o todas las descripciones que han metido y las generaciones de imágenes que ha generado Midjourney. Entonces aquí podemos ver un resumen. Y es aquí donde podemos empezar a jugar. También Photoshop, el programa famoso de edición de imágenes, sacó una nueva versión en fase de prueba que incluye el uso de inteligencia artificial generativa. Amárrense y prepárense. Aquí mismo nuevamente vamos a seleccionar, por ejemplo, nuestro sujeto que queramos eliminar. Entonces seleccionamos y vamos a darle clic en relleno generativo. Aquí simplemente, sin colocar ningún prompt, vamos a dar donde dice generar. Nos ha eliminado a nuestro sujeto sin dejar ningún rastro. Y aquí mismo, en nuestras propiedades, nos crea distintas variaciones para ver cuál se adecua mejor. Aquí nos podemos dar cuenta que esa queda bastante bien, hasta creó más árboles y podemos hacer más zoom. Parece que ahí no hubiera nada. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial generativa? Una explicación corta es que estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial que toma cosas que ya existían, las procesa y con eso genera algo nuevo.
Si buscamos una explicación un poquito más larga, podemos decir que para cumplir con su trabajo, la inteligencia artificial procesa una cantidad enorme de datos y los utiliza a su favor, aprendiendo de ellos constantemente y entrenándose con las cosas que los usuarios le piden. Es decir, que cada vez que un usuario le pide una nueva imagen a Midjourney o busca un nuevo artista para que cante otra canción, está entrenando a esa inteligencia artificial para que dé resultados cada vez mejores. ¿Vieron el cover que cantó Freddie Mercury que les mostré más temprano? Los mejores resultados los da con canciones en inglés. Si queremos hacer que cante en español, al no haber suficiente información para procesar, los resultados por ahora son más o menos así. Lo más sorprendente es que tengamos tantos ejemplos para mostrar sobre algo que en realidad llegó al público hace muy pocos meses. La inteligencia artificial generativa empezó a discutirse a partir del lanzamiento de la más conocida de estas herramientas, ChatGPT. Vamos al informe. ChatGPT se lanzó al público el 30 de noviembre de 2022, con una versión gratuita. Desarrollado por la empresa OpenAI, ChatGPT es una aplicación para utilizar GPT, las siglas en inglés de Transformador Preentrenado Generativo. GPT es un LLM o Gran Modelo de Lenguaje, un algoritmo de aprendizaje que permite reconocer, resumir, traducir, predecir y generar contenido en base a los datos masivos con los que fue entrenado. Escribe tu carta de renuncia usando ChatGPT. ChatGPT trabaja con lingüística y usa aprendizaje automático para procesar información y responder con lenguaje natural, es decir, que viene con muchos datos procesados previamente. Aprende de la interacción con los usuarios y va corrigiendo sobre la marcha en base a este aprendizaje. Podemos darle órdenes o hacerle preguntas y ChatGPT nos ayudará. Crea el código para una calculadora digital que sirva para sumar, restar, dividir y multiplicar números y haz que tenga un diseño sencillo, moderno y minimalista. Entonces, una vez que tenemos nuestro prompt, vamos a copiarlo y directamente lo metemos en ChatGPT. Como ves, ya está creando. Primero nos crea el código HTML, ahora va a pasar con el código CSS. Entonces, copiamos todo el código CSS y lo pegamos en la siguiente columna que pone CSS. Como ves, el cambio es brutal y ya tendríamos nuestra calculadora funcional. Y vamos a hacer una prueba para que veas cómo funciona. Si pulsamos en 2 más 2, le damos a igual 4. Al igual que cualquier programa, GPT tiene distintas versiones. Así como luego de Windows XP vinieron Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 10 y 11, la versión de GPT a la que se puede acceder de forma gratuita es la 3.5, aunque ya está disponible GPT-4 para quienes paguen una suscripción. Algo interesante es que GPT 3.5 dejó de ser actualizado por OpenAI en septiembre de 2021, por lo que si le preguntamos a la versión gratuita de ChatGPT qué sabe sobre GPT-4, dirá que no lo conoce. Hoy vamos a hacer un tema de Nirvana desde cero, ayudándonos con nuestro amigo ChatGPT. Hola, claro, componer un tema al estilo Nirvana puede ser una tarea divertida y desafiante. Ahora te cuenta un poquito la historia sobre Nirvana y te da una serie de pautas, ¿no? ¿Podrías hacer una letra en inglés al estilo Nirvana teniendo en cuenta que tenga rima? A ver qué sale. Claro, aquí te dejo una letra al estilo Nirvana con rima. Verso 1. Broken pieces all around. Lost and lonely, feeling drowned. Nos ha hecho aquí un verso, un estribillo que sería Psychedelic World. Vamos ahora a pedirle a ver si es capaz de armonizarla. Vale, 2 acordes todo el rato, ¿no? Sol y do, sol y do. El estribillo también sol y do, vale. ¿Qué tempo crees que iría bien con la canción? Un tempo moderado o rápido iría bien. 120, 140, me parece correcto. Lo más atractivo de usar ChatGPT es el nivel libre de su interacción. Casi que se le puede pedir cualquier cosa y dependiendo de la dificultad puede hacerlo o no, pero siempre proponiendo algo nuevo o explicando algo sobre su funcionamiento. En sus primeros 2 meses desde su lanzamiento, ChatGPT superó los 100 millones de usuarios activos, una cifra que a Twitter le costó 5 años, a Instagram le costó 2 y a TikTok 9 meses.
Bueno, ahora que sabemos un poco cuáles son algunas de las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial, estamos con Pablo de los Campos, docente de bachillerato de informática del Colegio Santa María y del Liceo Logosófico, para hablar un poco de la inteligencia artificial y la educación. ¿Qué te pasó a vos cuando irrumpió el ChatGPT y se generó toda esa especie de, casi como una especie de histeria colectiva? Bueno, en realidad a nosotros nos agarró, por suerte, cuando terminamos el curso, ¿no? Fue en noviembre, diciembre del año pasado, y tuvimos algunos días, un tiempo para comenzar y explorar. En lo personal, a título personal, me dio como un hype terrible porque hace como un año que vengo descubriendo nuevas cosas que me vienen fascinando, pero bueno, sí está irrumpiendo con fuerza en la educación y en otras áreas también. ¿Y vos sentís que es tan disruptivo como se planteó, que en el día a día, en el ejercicio, digamos, dentro de la clase, realmente generó una disrupción tan grande? La verdad que no. Viene diciendo hace 100 años que la próxima tecnología es la disruptiva, ¿no? Edison decía que el cine iba a ser la nueva tecnología que iba a dejar los libros de lado y que iba a transformar la educación. Y no pasó. Y ChatGPT o las inteligencias artificiales generativas no lo van a hacer, pero sí que es una ayuda muy importante porque hace cosas muy bien y muy rápido. Y vos lo percibís como una ayuda, al revés que otra gente. ¿Por qué es una ayuda? Y termina siendo un copiloto, un asistente que te permite hacer las cosas mejor, más rápido, de forma más eficiente, y te permite también lograr poder secuenciar cosas que a vos eran muy tediosas o eran complicadas de hacer, lo permite hacer bien. Para nosotros es un desafío también porque, bueno, nos pone en un lugar donde nos mueven los cimientos, porque a veces teníamos nuestras secuencias de aprendizaje de una forma que hoy la herramienta puede resolver. Entonces, es una oportunidad, pero si pasamos raya, para mí es un gran aliado de muchas áreas y sobre todo la educación. Y vos también se habló, por ejemplo, del tema de la copia, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer para evaluar si un estudiante aprende si ahora le puede copiar y pegar, ¿no? Vos no tenés esa percepción. Bueno, si el docente permite que una tarea sea copiada, puesta en el ChatGPT o cualquier herramienta y te escupa una respuesta y el alumno la pega, ahí no hay aprendizaje alguno. Pero hay muchos tipos de formas de trabajar. Yo puedo generar nuevas preguntas, o sea, es mucho más importante ahora la pregunta que la posible respuesta. Entonces, si logro unirlo esto, transformo ese círculo vicioso que sería copio y pego en algo nuevo, creativo, es mucho mejor. Ya pasaba antes, o sea, desde la época de nuestros padres con la Villiquen, después la monita azul, la charoná, Encarta, Wikipedia, siempre hubo formas de ayudas para resolver tareas. Ahora es una más. Nos desafía a la hora de pensar nuevas preguntas para que sean desafiantes para los alumnos y que realmente haya un proceso de aprendizaje. Parte de lo que, digamos, de lo que hay que cambiar, dirías que es que esto que se habló del prompt, ¿no? De saberle preguntar, de educar gente que sabe hacer las preguntas correctas. Bueno, eso sí, para los alumnos y para los docentes también. Hay que practicar, hay que intercambiar para poder generar preguntas que sean valiosas o prompts que sean valiosos para que las respuestas sean de calidad. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, es un poco de ensayo y error, ir descubriendo algunas cosas, compartir con otros colegas, estar en las redes sociales y ver realmente qué es lo que funciona. Y bueno, me parece que por ahí uno puede hacer cosas y que terminan siendo casi mágicas, ¿no? Uno le puede decir a la herramienta, quiero que actúes como, quiero que me expliques algo como si tuviera 8 años, y la herramienta se va a adaptar para que te dé una respuesta que sea para eso. Entonces, lo importante no es dar preguntas fácticas, no es cuándo nació Luis Suárez. Eso ya lo resolvimos antes. En Google. Claro. Ahora hay que preguntar cosas difíciles y que conlleven procesos cognitivos más complicados. Y vos, en lo concreto, ¿qué cosas has ido como que ajustando, cambiando? ¿Qué experimentos hiciste? Bueno, lo primero fue, preguntar, dame una lista de temas o de ideas respecto a tal tema que es macro. La Revolución Francesa. Y ChatGPT te tira ideas. Y bueno, puedes utilizarlas para como puntapié inicial. Me divierto mucho también. La verdad que es muy divertido también. Úsenla porque es muy divertida.
le puedo pedir, no sé, el otro día le pedí que el cuento de Ricitos de Oro me lo transformara en una nota policíaca. Entonces parecía Nano Fole hablando la noticia de lo que pasó ahí. También le pregunto, bueno, actúa como, ponete en la piel de, y hace un artículo de tantas palabras sobre respecto a eso. Y las tareas que estoy mandando para mis alumnos ya me piden que las haga con ChatGPT. O sea, yo le doy la consigna y después le pido que me dé una intro, que le ponga emojis o que me resalte las partes más importantes. Y bueno, eso está bueno también. ¿Qué cosas va a hacer la herramienta que me va a sorprender? Y mis alumnos tienen más ganas de leer la consigna. Lea página 4, responda pregunta 6. ¿Y ellos han hecho experimentos? ¿Has visto que hacen experimentos? ¿Has descubierto cosas con ellos que están buenas? A ver, pasamos de una herramienta que no existía y en 2 meses tenía 100 millones de usuarios. O sea, algo bueno hace, algo interesante está haciendo. Por ahora está muy subterráneo, es un poco clandestino el uso de la tecnología, de la herramienta con los estudiantes. La están usando para resolver un montón de ejercicios que planteaban sus profesores. Está bueno poder decirle, está habilitado esto. Yo los voy a ayudar, los voy a tutoriar, los voy a guiar para que esto sea un momento de aprendizaje genuino. Entonces, primera vez me quedaron como así, como mirando un poco extraño, cómo me permite copiar. No, esto no es copiar, esto es aprender de otra forma. Y hay cosas maravillosas que han logrado ellos también practicando y viendo qué puede dar la herramienta y qué cosas no. El no estar conectado a Internet, por ejemplo, ChatGPT tiene información hasta el 2021. Es una limitante. Es una limitante, pero el saber si algo realmente es válido o no, también es un ejercicio muy importante. En un mundo de desinformación, saber lo que te da la ChatGPT, si eso es 100% correcto o tiene alguna cosa, porque escribe muy bien. Entonces, si no sabes del tema... Seduce, te lo vende de que fuera... No, está genial. Escribe mucho mejor que la mayoría de nosotros. Entonces, hay que poder ver si realmente lo que está ahí es válido o no. Entonces, ese proceso de análisis y de reescritura luego es tal vez más importante que la pregunta inicial. ¿Y dirías que todos los docentes, o te ha pasado con docentes que tuvieron esa reacción, o también hubo esto, ¿no? Miedo, inseguridad? ¿Cómo lo manejo? ¿Te consultaban? Se ha hablado poco. Hay que hablar mucho más de la herramienta, hay que compartir más y como toda nueva tecnología tenés por un lado la gente que lo diviniza y dice que va a ser la panacea. Bill Gates dijo que en 18 meses, ibas a enseñar a leer a nuestros hijos entonces, bueno, por ese lado como que la balanza está tirada para divinizarla o si no, al revés, demonizarla. Apocalipsis puro. Chomsky dijo que era tecnología que habilitaba el plagio de alto nivel y que no propiciaba ningún aprendizaje, ¿no? Y eso se nota también en los colegas. O sea, hay gente que dice, uy, qué bueno que está, va a revolucionar todo, y otra vez, no, yo acá corten todo, guarden los celulares en una caja, me pongo una cosa hermética, no vuelvo al papel y el lápiz y no salgo de ahí. Y la verdad es que ninguna de las dos cosas. No es ni tan buena ni tan mala. O sea, es una tecnología más que para mí sirve mucho como ayuda y como copiloto. ¿Qué tipo de aplicación es ChatGPT? Un chatbot. Una red social. Una app de mensajería. ¿Qué tipo de aplicación es ChatGPT? Un chatbot. ChatGPT forma parte de las aplicaciones conocidas como chatbots o robot conversacional. Está diseñado para simular una conversación con un humano a través de texto. Bueno, vamos a jugar nosotros ahora con el ChatGPT. Si usted en su casa también quiere hacer lo mismo, podemos jugar juntos y preguntarle cosas. Nosotros lo que vamos a preguntarle al ChatGPT es qué es TV Ciudad. TV Ciudad es un canal de televisión local que transmite en Montevideo, la capital de Uruguay.
Es una emisora pública y su programación está enfocada en brindar contenido cultural, educativo y de entretenimiento para los ciudadanos de Montevideo. El canal TV Ciudad ofrece una variedad de programas que incluyen entrevistas, documentales, cobertura de eventos culturales y deportivos, programas de música, teatro y mucho más. También transmiten en vivo sesiones de la Junta Departamental de Montevideo y otras actividades gubernamentales relacionadas con la ciudad. Además, TV Ciudad destaca por su enfoque en promover la cultura local y el patrimonio de Montevideo. Presentan programas que exploran la historia de la ciudad, sus tradiciones, artistas y lugares emblemáticos. TV Ciudad está disponible en la televisión abierta en Montevideo y también se puede ver en línea a través de su sitio web oficial, donde ofrecen una transmisión en vivo y una amplia selección de contenido bajo demanda. Ten en cuenta que mi información se basa en datos hasta septiembre de 2021, por lo que te recomendaría verificar fuentes actualizadas para obtener la información más reciente sobre TV Ciudad. ChatGPT y la inteligencia artificial generativa tienen muchas cosas a destacar y ya se están usando en el mercado laboral, en la educación, con mayor y menor medida y dependiendo de cada país. Pero vale la pena darnos una charla sobre cómo pueden impactarnos estas nuevas tecnologías en el corto, mediano y largo plazo. Muy buenas, 300 millones de personas entre Estados Unidos y Europa tendrán que dejar sus puestos de trabajo según el último informe que publica Financial Times sobre la inteligencia artificial y el impacto en el mercado laboral. 300 millones de puestos de trabajo que van a evaporarse en un entorno donde la inteligencia artificial, según el mismo informe, apunta que hará crecer la economía en un 7% del Producto Interior Bruto, solo impactado por el cambio de la inteligencia artificial. El grupo Goldman Sachs publicó en marzo de este año un informe advirtiendo la automatización que proporciona la nueva ola de la inteligencia artificial generativa con ChatGPT como bandera, que esto afectará a más de 300 millones de puestos de trabajo en el norte global. También una investigación de la Universidad de Pensilvania en conjunto con OpenAI, la empresa que desarrolla ChatGPT, dijo que 80% de la fuerza laboral se verá afectada y que los trabajos más expuestos son los de los matemáticos, los traductores, los contadores, los periodistas y los abogados. Pero vayamos un poco más profundo. Justamente OpenAI es la empresa detrás de ChatGPT y es bueno conocer cómo surgió y cuál es su funcionamiento. Para eso hablamos con Marta Peirano, periodista española especializada en tecnología y poder. Es una empresa que ha aprovechado un uso de la tecnología que en realidad ya existía, que es aprovechar la vasta inmensidad de contenidos que entre todos hemos ido dejando en la web en los últimos 20 años, ¿no? Pues a través de nuestros blogs, de Twitter, de las redes sociales, de los foros, de etiquetar cosas, ¿no? De subir vídeos, de explicar películas. Bueno, pues toda esa información que se contuvo en ese mundo que ahora llamamos Web 2.0, pues se ha convertido en la alimentación de modelos como ChatGPT. OpenAI empezó a finales del 2015 como una organización sin fines de lucro. Es decir, que su objetivo no era dar ganancias, supuestamente. Se iba a dedicar a investigar sobre inteligencia artificial. Pero el inicio ya fue raro, porque los copresidentes de OpenAI, al momento de su fundación, eran Sam Altman, que sigue hasta hoy y tal vez no es tan conocido, pero otra persona que sí es muy conocida, Elon Musk. En su primer año, OpenAI recibió $1.000 millones para financiamiento. Porque en ese grupo, además, 3 de los financiadores que había eran 3 personas que tienen algo en común. Uno es Elon Musk, otro es Reid Hoffman, que es uno de los creadores de LinkedIn y ahora es directivo de Microsoft, y el tercero es Peter Thiel, que fue una de las primeras personas en poner dinero para financiar el desarrollo de Facebook. Ellos son 3 de los miembros principales de lo que se conoce como la mafia PayPal. This is a photo by Fortune magazine on an article that coined the nickname, the PayPal Mafia. In a certain way, they control Silicon Valley. If you're building a company, or rather, if your company reaches massive scale, chances are you are going to come across and have to deal and negotiate and have an investment from one of them. La mafia PayPal es el nombre que se le dio a un grupo de empresarios que en 2002 vendió la empresa de pagos electrónicos PayPal por $1.500 millones. Luego de esa venta siguieron vinculados a diferentes emprendimientos tecnológicos: YouTube, Tesla, SpaceX, LinkedIn, Facebook, Twitter.
Todas esas empresas fueron creadas o apoyadas financieramente por alguno de los integrantes de la mafia PayPal. Y 3 de ellos decidieron financiar OpenAI y el modelo sin fines de lucro duró bastante poco. Ha cogido toda esta información de la web, que era de todos, ¿no? Y que en muchos casos además era información protegida por copyright, porque también incluye pues, trabajo de periodistas como nosotros, de artistas, de escritores, de bueno, pues todo tipo de gente, y lo ha digerido para crear un sistema que lo que hace es predecir con bastante pericia la palabra que tiene que venir después de otra, ¿no? Es decir, es una inteligencia que a mí, más que llamarla inteligencia artificial, que llevamos muchos años llamando así a algo que pensamos que es como una copia o una especie de, como de reflejo de la inteligencia humana, a mí me gusta llamarla inteligencia estadística porque es una clase de inteligencia, pero no es lo que nos imaginamos cuando pensamos que es una inteligencia como la nuestra, ¿no? Esta inteligencia no entiende el mundo de una forma lógica como hacemos las personas, sino que predice qué palabras son las más apropiadas para decir en una frase. Y con esa estadística de todas las palabras que se usaron en Internet en 2 décadas, genera sus respuestas, pero sin una conexión verdadera con la realidad. Pues son modelos que son modelos generativos, pero que no generan verdad. Lo que generan es estadística. Lo que pasa es que están capacitados por una cantidad tan grande de contenidos, de bases de datos nuestros, que dan, como diríamos aquí, dan mucho el pego, ¿no? Son verdaderamente eficientes a la hora de elegir bien las palabras. Y además lo hacen como con mucha arrogancia, ¿no? Parece que no dudan nunca de que lo que hacen está bien, a diferencia de nosotros los humanos, que siempre estamos pensando que hay una manera mejor de decir las cosas. Pero volvamos a lo que decíamos en el primer bloque sobre las inteligencias artificiales que imitan voces. Además me sirve como excusa para volver a poner a Homero Simpson cantando. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Todo lo que sale de la inteligencia artificial generativa parte de creaciones de otras personas. El caso más claro es con estas versiones que tenemos a una propiedad de Fox, que es Homero Simpson cantando una canción que le pertenece a Antonio Ríos. Entonces, ¿qué pasa con los creadores originales cuando surgen cosas de este tipo? Es que estamos constantemente preocupándonos de cómo van a sustituir a los humanos cuando lo que estamos viendo es que lo que hacen es degradarlos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en este caso, roban propiedad intelectual de humanos que ya han hecho el trabajo cognitivo y que ahora quedan invisibilizados porque su trabajo ha sido digerido por el sistema y, bueno, pues sigue siendo utilizado sin permiso, sin consentimiento, sin compensación de ningún tipo y sin acreditación, sin acreditar a los autores originales. Pero parece nuevo, ¿no? Nuevo, fresco, es automático, es súper rápido, no hay que pagar a nadie. Y esto ya está generando cuestionamientos. En abril, un youtuber publicó una canción que simulaba, usando inteligencia artificial, las voces de los artistas Drake y The Weeknd. Ninguno de los músicos compusieron, escribieron o cantaron en la vida real esta canción. Like Selena, the flex, bumping Justin Bieber, the flavor and left, she know what she need, all she blessed. Esto generó que la disquera Universal Music ordenara retirar la canción de las plataformas donde estaba y que le mande cartas a Spotify o Apple Music reclamándole que no den acceso a sus bibliotecas musicales para empresas de inteligencia artificial. Del otro lado está la cantante Grimes, que invitó a sus seguidores a usar su voz para hacer canciones con inteligencia artificial y les prometió que podían quedarse con el 50% de las ganancias que eso generara. La discusión sobre el uso de inteligencia artificial generativa ya está en algunos reclamos laborales, como en la reciente huelga de guionistas de Hollywood. Esto es algo, por ejemplo, que los guionistas de Hollywood, que han estado en huelga todos estos días, han entendido muy bien, que su problema no es con el modelo de lenguaje, su problema es con la productora, que va a coger todo su trabajo anterior, todo el trabajo que han hecho ellos, ¿no? Y del que son autores, que es una naturaleza irrenunciable la autoría, ¿no? Porque uno es autor, como autor es
es por derecho el autor de una cosa, pero también tiene la responsabilidad de haberla creado, ¿no? Entonces, lo que hacen es como, saben que van a degradar su trabajo como autores y los van a convertir en editores, como en correctores del trabajo de un modelo de lenguaje que encima está plagiando sus trabajos anteriores. Ya veníamos hablando de arte, pero ¿qué pasa con el resto de los trabajos? Para eso conversamos con Miguel Brechner, ingeniero en telecomunicaciones y electrónica y expresidente del Plan Ceibal. Y esto desafía a mucha más gente, porque las otras tecnologías en general uno decía, esta tecnología va a abrir nuevos puestos de trabajo y se van a perder otros. Y en general habría puestos de trabajo de alta calidad y se perdían puestos de trabajo de menor valor agregado, llamémosle así. Esto nos impacta a todos, porque hay cosas que hace hoy una estudiante, un pasante o una persona recién recibida, que mucho de ello va a poder ser automático. Entonces impacta el empleo sin lugar a dudas. Y va a haber que pensar qué se hace para resolver la sustitución de empleo. A la sustitución del empleo también hay que sumarle que se pueden crear nuevos puestos de trabajo derivados de estos nuevos modelos y también en cómo se debe formar a los estudiantes para trabajar en estos entornos. Preferible tener ingenieros trabajando en inteligencia artificial que consumiendo las herramientas de inteligencia artificial. Por eso soy un gran defensor de los cambios en el formato educativo de Uruguay, más hacia el lado de la tecnología, la ciencia, la matemática. Pero también hay puestos de trabajo que hoy son clave y que corren riesgo de desaparecer, o al menos de cambiar radicalmente, con la masividad de este tipo de inteligencia artificial. Para hacer investigación médica, analizar, ya hoy pasa, pero va a pasar más, analizar las placas y determinar si alguien tiene alguna enfermedad y después que eso sea supervisado por un médico, va a impactar. Va a impactar en la educación. Tarde o temprano hay que entender que la herramienta está y que hay que pensar, plantearles problemas diferentes a los estudiantes y que usen la herramienta para encontrar soluciones. Es inviable pensar que vamos a capacitar a toda la humanidad a usar todas estas herramientas en un periodo corto. La herramienta está, los jóvenes la van a aprender a usar, bueno, pero entonces hay que pedirle a los jóvenes que hagan otra cosa que reescribir un resumen. Se habla de una revolución tecnológica por estos grandes modelos de lenguaje y Brechner está de acuerdo en que efectivamente estamos ante una de ellas. En los últimos 70 años o 60 años hubieron muchas revoluciones muy fuertes desde el punto de vista tecnológico. O sea, la aparición del minicomputador hizo que una cantidad de empresas tuvieran acceso a tecnología. La aparición del microcomputador en los años 85 hizo que el ciudadano y una cantidad de profesionales pudieran tener acceso a tecnología. Y al igual que las anteriores, una revolución tecnológica de ese tamaño va a generar inevitablemente cambios en cómo entendemos el trabajo. Pero su impacto todavía es muy difícil de medir. No me cabe la menor duda. Ahora, el tamaño final es muy difícil. Estamos hablando de algo que está en la vuelta hacia el público, no hace un año. O sea, entonces los impactos son inimaginables. Así como era inimaginable el impacto del celular, si alguien hubiera dicho en el 2006 o 2007, cuando se lance el primer iPhone, que íbamos a estar todos todo el día conectados y que iba a cambiar el hábito de que ya no se habla por teléfono. Tú para hablar con alguien ya no lo llamás, le mandas un mensaje y dice, ¿te puedo llamar? Eso es totalmente un comportamiento social totalmente diferente del pasado. No me cabe la menor duda que los lenguajes grandes, Large Language Models, van a ser fuerte el impacto. No me cabe la menor duda que arriba de ChatGPT, de Bard y de todos otros lenguajes de ese estilo va a haber aplicativos de todo paño, de todo color y que van a impactar mucho nuestra forma de trabajar, de buscar, de estudiar, de leer. No me cabe la menor duda. En el episodio anterior vimos que la inteligencia artificial existe desde hace muchos años. ¿Por qué es que ahora, a partir de estos grandes modelos de lenguaje, se puede dar esta revolución y no se daba antes? Hay dos condiciones de restricción que antes existían que hoy no existen. Una es la capacidad en disco. Hoy la capacidad en disco no es una limitante de ningún tipo.
y la otra es la potencia de los procesadores, digamos. En términos no estrictos podríamos decir que la CPU hoy es infinita y el archivo en disco es infinito. Mientras que hace 50 años atrás, 40 años atrás, 30 años atrás, ninguna de esas dos variables era real. Entonces hay muchas cosas que se podían hacer, pero no tenías la capacidad de hacerlo. No te olvides que acá estás teniendo un lenguaje que tiene todo lo que hay en Internet, por decir un ejemplo, y te lo busca en cuánto tiempo. En 2 segundos, en 1 segundo tiene la respuesta. Para eso se requiere mucha CPU y mucho disco. ¿En Uruguay qué puede pasar? ¿Es un país que puede estar abierto al desarrollo de inteligencia artificial generativa? Uruguay tiene muchas empresas trabajando en esto y va a tener muchísimas, chiquitas, medianas. O sea, hay empresas como Genexus que trabajan en inteligencia artificial porque generar programas que programan es parte del concepto de inteligencia artificial. Lo único que hay que medir cuál es nuestra fuerza. A mí me preocupa mucho que hay una asimetría muy grande entre los que detectan la tecnología y los demás, que no pasa en otras cosas, porque la tecnología era hardware o era un software determinado. Acá va a ser complejo ver, digamos, la neutralidad de la información. Cambios en la educación y en la formación, trabajos que pueden desaparecer, otros nuevos que pueden surgir. La inteligencia artificial generativa y en particular los grandes modelos de lenguaje pueden generar una sociedad más inclusiva o peor, más desigual. Yo creo que generar un mundo más inclusivo requiere dar igualdad de oportunidades a todo el mundo. Y creo que esto es una herramienta más. Creo que las políticas hay que llevarlas a la práctica en la educación, en el trabajo, no solo decretarlas y decirlas, sino llevarlas día a día. Entonces yo, a título de ejemplo, en el área de inclusión, digamos, del tema de género, yo creo que es mucho más importante certificar a todas las empresas que son género, que cumplen las políticas de género y certificarlas para que la gente trabaje en el día a día lo que implica que no hay igualdad de género. Nosotros a veces en Uruguay creemos que con declararlo alcanza. Y no es así. Hay que mirarlo en el día de trabajo, cuando cada uno se mueve en su lugar de trabajo, cómo reaccionan esos intercambios. ¿Con qué programa de inteligencia artificial se generaron las imágenes de Donald Trump detenido? Vana, Midjourney, Dalí. ¿Con qué programa de inteligencia artificial se generaron las imágenes de Donald Trump detenido? Midjourney. El laboratorio de investigación sobre inteligencia artificial Midjourney lanzó en 2022 una aplicación con el mismo nombre. Los usuarios pueden ingresar a una cuenta en la plataforma Discord y darle órdenes a un bot para que genere una imagen. Bueno, seguimos en Conexiones en este tercer y último bloque. Trajimos a Pablo de nuevo. La idea es que miremos un video y que nos cuentes un poco qué te pasa, que reaccionemos a ese video. ¿Qué te parece? A ver, dale. Sobre lo que está pasando. Esto es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso, Pablo? Es en la nueva herramienta de Photoshop que permite transformar de texto a imagen. Es casi magia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que permite transformar de texto a imagen? Uno puede ponerle lo que quiera, que lo escribe ahí, y luego la inteligencia artificial lo interpreta y lo hace. Es buenísimo. Volvemos a esto que hablábamos de la importancia de saber hablar el idioma. Yo que soy muy malo dibujando, tuve mis 15 segundos de fama, la gente me pedía que hiciera dibujos, ¿no? Imágenes, me pidieron de todo, ¿no? Porque sabías qué pedir. Sí, bueno, sí, y porque me animé y me dieron el pase antes, ¿no? De cuando estaba en fase beta. Y nada, bueno, tengo un ejercicio que lo hago con todas las herramientas que salen, es que le pido el docente uruguayo de secundaria. Y bueno, me pone siempre un poco cabizbajo, tomando mate. Deprimido. Un poco deprimido, sí. Y de las 15, 16 veces que le pedí,
casi todas, el 95% fueron hombres. O sea, no, hay un sesgo un poco ahí de género bastante grande en estas herramientas, pero como vemos ahí es buenísimo. Ahorra un tiempo enorme, ¿no? Poder resolver esto con inteligencia artificial. Y para mí es un comienzo. Ahora, y hay también una diferencia marcada, no sé si llamarlo sesgo, pero en el tema del lenguaje, del idioma, ¿no? O sea, como en general este tipo de herramientas funcionan mejor. Algunas ni siquiera funcionan, pero la mayoría funcionan mejor en inglés que en español. por ahora sí, generan mejores resultados en inglés que en español, pero estamos a nada. Esto, lo que decimos hoy, capaz que en una semana es diferente. Hay una competencia muy grande entre las empresas a ver quién se queda con la cuota de mercado de esto, ¿no? La tecnología... Sí, también hay muchos intereses en esto también. También en la inteligencia artificial hay una cuestión que tiene que ver con eso, ¿no? Aunque son empresas privadas que están incorporando una tecnología y hay una lógica de competencia. Sí. Con lo bueno y lo malo que se tiene. Claro, bueno, Elon Musk y algunos personas muy influyentes en el área de tecnología pidieron que pararan esto por 6 meses. Pero bueno, básicamente es imposible, ¿no? Ya hay una competencia terrible. A ver, había partes donde podíamos ver también algunas cosas porque a veces algunas cosas salen mal. ¿Te pasó en algunos casos, bueno, además de eso, de que fueran todos varones, que básicamente las cosas empiezan a salir mal? Sí, bueno, al principio tenía un problema muy grande con los dedos de las manos y con los ojos. No quedaban bien. Vos te das cuenta que era artificial. Ha mejorado mucho y de hecho, bueno, hay un par de imágenes. Bueno, hay una de Trump siendo arrestado por un policías que, bueno, generó mucha difusión en las redes. Ahí, bueno, está el Papa también con la campera. Con la campera blanca, gigante, que también el hecho de poder saber si esto es real o no es real también es súper importante. Sí. ¿Y debería ser eso también parte como del proceso educativo? ¿Aprender a darse cuenta? O por lo menos a dudar de que lo que tengo adelante de repente no es real. ¿Empezar a incorporar eso? Sí, claro. Siempre fue importante el pensamiento crítico, el dudar y después actuar. Ahora lo es aún más porque cosas que parecían, bueno, es una muestra irrefutable de que algo es, en realidad no lo sabés. Ya no es tan fácil. No, realmente es muy difícil darse cuenta si algo, una imagen, o incluso ahora vienen videos, si es verdad o no es verdad. Es muy simple, incluso cambiar la voz. Claro. Uno puede hablar como cualquier otra persona, para lo bueno y lo malo, ¿no? También podemos traducir a todos los idiomas prácticamente ahora y eso está genial. Un grupo de investigadores y empresarios pidieron que se frene la investigación sobre inteligencia artificial. Vamos a ver. El 22 de marzo de este año se publicó una carta abierta firmada por más de 1000 personas, en su mayoría empresarios tecnológicos e investigadores de inteligencia artificial, pidiendo pausar el desarrollo de nuevos sistemas. Y en este momento hay una discusión realmente en el mundo respecto del ChatGPT. Hay académicos, sobre todo, que están pidiendo que no se utilice, por lo menos por un periodo, hasta tanto se pueda acomodar. Yo ayer hice el ejercicio, por ejemplo, de poner mi propio nombre en el ChatGPT y la cantidad de inexactitudes era enorme, enorme. La carta estaba firmada, entre otros, por Steve Wozniak, uno de los cofundadores de Apple, e Elon Musk, que abandonó OpenAI en 2018 por diferencias con Sam Altman, actual CEO de la empresa. El texto pedía que por un periodo de 6 meses se frene el desarrollo de cualquier tipo de inteligencia artificial que use modelos de lenguaje muy grandes, más avanzados que GPT-4. Lo único que menciona es que paren las investigaciones por un plazo de 6 meses relacionados a modelos que son mucho más grandes que GPT-4. Es decir, no habla de parar GPT-4, sino básicamente estaríamos hablando de parar las investigaciones de GPT-5 o modelos equivalentes que vengan por parte de todas las empresas que están compitiendo, como podría ser Google o Microsoft y similares. Sin embargo, un mes después, Elon Musk anunciaba la creación de xAI, su propia compañía de inteligencia artificial para la que compró más de 10.000 tarjetas gráficas con el objetivo de entrenar a nuevos modelos de lenguaje. Mientras tanto, la carta que él mismo había firmado ya superó las 33.000 rúbricas. La salida de ChatGPT, los modelos muy grandes de lenguaje y los demás programas de inteligencia artificial generativa se dan en un contexto internacional complejo, como explica ahora Marta Peirano. El contexto geopolítico, que es evidentemente una lucha a muerte ahora mismo entre las dos grandes superpotencias tecnológicas que son China y Estados Unidos,
tiene que ver con la consolidación de ciertos modelos como interfaces para todo lo demás. Es decir, a lo que aspiran estos modelos no es tanto, o sea, no es solo a meterse en tu bolsillo y a convertirse en tu novia como aquella película de Spike Jonze que se llama Her, ¿no? Que ya es lo suficientemente peligroso, ¿no? Pero lo que aspiran realmente es a convertirse en el interfaz de nuestra relación con la tecnología. No solamente a nivel doméstico, sino también a nivel educativo, a nivel de administración de todo tipo de cosas, como por ejemplo los transportes, pero también a nivel industrial. Pero llegar a esto también implica trabajar en seguridad, algo que a ChatGPT le ha costado bastante. Italia decidió bloquear al robot conversacional ChatGPT. Las autoridades lo acusan de no respetar la legislación sobre datos personales y de carecer de un sistema de verificación de la edad de los usuarios menores. La decisión, con efecto inmediato, tendrá como consecuencia la limitación provisional del tratamiento de los datos de usuarios italianos por OpenAI, la sociedad estadounidense creadora de ChatGPT. Desde los años 90, Italia tiene un organismo que se llama Garante para la Protección de Datos Personales y que trabaja en conjunto con la Unión Europea para monitorear y aplicar las leyes sobre tecnología que los países miembros tomaron en conjunto. Italia es el único país de Europa que ha prohibido a ChatGPT interactuar con usuarios, con ciudadanos italianos. Y lo ha hecho porque ChatGPT incumple la legislación de protección de datos europea, la GDPR. Es interesante que Italia haya sido el único país que ha bloqueado ChatGPT, teniendo en cuenta que la GDPR es una ley a nivel europea, tiene ya 5 años, ¿no? Y sin embargo, cuando vino el CEO de OpenAI, Sam Altman, a hacer su tour europeo, pues no pasó por Italia, pasó por España, pasó por Francia, pasó por Alemania y por Italia no pasó para debatir este tema. Lo que provocó el bloqueo en Italia fue que a mediados de marzo ChatGPT sufrió una filtración de datos que demostraba que se estaban almacenando las conversaciones que mantenían los usuarios con la inteligencia artificial. Según Italia, OpenAI no tiene una base legal que justifique reunir esa información personal para entrenar a su modelo de lenguaje. Hace unos días hemos leído, no recuerdo ahora mismo en qué medio, que su empresa ha estado haciendo muchísimo lobby para que la nueva ley de inteligencia artificial europea, que está a punto de ser aprobada, después de un proceso muy largo en el que ya ha sido aprobada por el Parlamento la semana pasada, pues han estado haciendo un lobby muy fuerte precisamente para que no les incluyan en su catálogo de sistemas de riesgo, que son sistemas que, por ejemplo, tratan con menores o que se utilizan en departamentos de policía para hacer vigilancia de sospechosos o que se utilizan en aeropuertos o en zonas fronterizas para hacer control de inmigración. Es decir, donde el mal uso de las nuevas tecnologías puedan vulnerar los derechos humanos. Y es algo contradictorio porque el CEO de OpenAI dijo públicamente que quiere que la inteligencia artificial sea regulada. Algunos creen que la inteligencia artificial generativa viene a salvar a la humanidad. Otros piensan que es el comienzo de nuestra extinción como especie. Tal vez la respuesta esté más cerca de un punto en el medio de esas dos predicciones extremas. De nosotros, los humanos, y de las decisiones que tomemos hoy, dependerá cuál de esos caminos terminamos caminando.